Bueno, muy bien, seguimos ahora. Son las 9:23 de la mañana. Hablábamos más temprano de que se conoció el índice de inflación, 13,2% en febrero. Les contamos también que el gobierno ha dicho que va a simplificar las importaciones para acelerar la baja en algunos alimentos de la canasta básica. Eso generó la protesta de algunas empresas. Yo les contaba que tiene que ver lógicamente en algún aspecto con el tipo de cambio, pero también tiene que ver esto de que Argentina está cara en dólares con el costo argentino. Y el costo argentino tiene que ver básicamente con la carga de impuestos que tienen los bienes y los servicios, además de las ineficiencias y la burocracia que te hace todo mucho más costoso. La FIP, por ejemplo, pone en cabeza de los contribuyentes o de las empresas más que nada 550 millones de planilla para que vos le informes un montón de cosas. Eso es costo también. Pero yo les daba más temprano el ejemplo de la cantidad de impuestos que tienen algunos bienes. 50%, 60%, 40%. Sí. Dice, che, pero claro, está caro en dólares. Sí, el tipo de cambio tiene que ver, sí, la burocracia. Pero pará, los impuestos. Entonces, viste, esto es complicado porque por un lado vos decís, debe haber algunos vivos que ponen el precio, bueno, maximizan su ganancia todo lo que pueden, que es la función en definitiva que tienen o que buscan los empresarios. Pero algunos tienen que subir los precios porque se los come el sistema. Entonces cuando ahora salen las pymes, fundamentalmente, pero los empresarios en general, decir, no, bueno, pero y el costo argentino, y no me das, y el dólar, y qué sé yo, decir, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no se planteó antes esto? ¿Por qué no se hizo una guerra contra este estado presente que te carga, te carga, te carga, te carga? Porque ahora que abren las importaciones, entonces ahora hay que fijarse en eso, pero hace 50 años que estamos con este tema. Bueno, no hay persona más indicada para hablar de todo esto que el señor Matías Olivero Vila, que es el presidente de la ONG Lógica. Ustedes ya la deben conocer porque nosotros tratamos de prestarle la mayor atención posible a lo que ellos hacen, porque justamente, entre otras cosas, lo que buscan es que la gente conozca el peso que tienen los impuestos en los bienes y servicios. ¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Transmitirte toda nuestra preocupación y apoyo a la ciudadanía rosarina por este momento tan terrible que están pasando. Muchas gracias, Matías. Y es bastante bravo lo que se está pasando por acá. Y te agradezco la consideración. Bueno, no sé cuál es tu punto, tu opinión, me gustaría conocerla sobre esto que yo estaba comentando antes, porque yo creo que vos escribiste un artículo donde justamente hablás de que el sector empresario tiene que participar y tiene que reclamar y tiene que pedir, pero hubiese sido mejor, ahora lo está haciendo porque en algunos sectores están abriendo las importaciones, lo tendría que haber hecho hace 20, 30 años, Matías, me parece, ¿o no? Así es, Marcelo. Lo que nosotros sostenemos es que la tragedia fiscal argentina, esto de tener los impuestos más altos del mundo, la inflación también más alta del mundo, como reflejo de estas dos cosas, en la otra cara, el gasto público más descontrolado en los últimos 20 años, por supuesto que la responsabilidad principal la tiene la política, vamos a decir, el poder ejecutivo y legislativo de turno de los tres niveles de gobierno, por supuesto. Pero también ha sido funcional el resto del ecosistema fiscal. No tenemos el Poder Judicial de los Estados Unidos ni de Chile.
tenemos el Poder Judicial tolerante con los impuestos más altos del mundo de Argentina. Las autoridades fiscales no son las de Holanda o las de Uruguay, son las de Argentina, con interpretaciones fiscalistas. Tenemos una ciudadanía que no tiene cultura fiscal porque le ocultan los impuestos, no porque nos cuesta entender los impuestos. Es por un régimen que nos lo oculta, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, y de ahí el régimen que venimos impulsando, de régimen de transparencia fiscal. Y en el medio de todo esto, también ha sido funcional la actitud que el sector empresario ha tenido en los últimos 20 años. Ha sido funcional, porque podría haberse involucrado mucho más y no lo hizo. Y vamos a un índice bien concreto para que esto sea bien objetivo, Marcelo. Nosotros tomamos dos entidades que consideramos representativas del sector empresario, de las que suelen aparecer en los diarios con sus eventos anuales, sus conferencias anuales. Ahí tienen todo el tiempo para delinear su agenda, para preparar ese evento. Eso es la agenda empresaria, esas convenciones anuales. Tomamos los últimos 8 años, desde 2015 a 2022. ¿Por qué? Porque es el periodo durante el cual la Argentina tuvo los impuestos más altos del mundo según el Banco Mundial. A ver cómo fue la actitud que se ha tenido desde el sector empresario, desde la dirigencia empresaria, en el país más gravoso del mundo. ¿Cuán presente estuvo los impuestos y la otra cara de la moneda, el gasto público en la gente? En total, Marcelo, 155 bloques, de entre 10 y 50 minutos. Los dividimos por temas. Y hay entre los temas, por lejos, el que siempre estuvo, el tema laboral. Y después aparecen otros temas, como por ejemplo, tema tecnológico, tema de exportaciones, tema político, en fin, todos los otros distintos temas que suelen estar en esas conferencias. Todos superan la decena. Algunos, como el laboral, estuvieron en las dos entidades en los 8 años, en las 16 conferencias. Y todos los demás superan la decena. Y el sistema tributario, 4 bloques. Y el gasto público, 1 bloque. 2,5% en el caso del sistema tributario, prácticamente inexistente en el caso del gasto público. Entonces, no te quejes si no te quejas. Lo que vos decías recién, esto de salir reactivamente cada vez que aparece un aumento de algún sistema, de algún impuesto, naturalmente que no ha llevado a buen puerto. Es decir, corriendo todas las reformas de atrás. Acá falta una actitud del sector empresario activa, que fije la agenda, que reclame la altura de tener los impuestos más altos del mundo y el gasto público descontrolado. ¿Se entiende, Marcelo? Pero perfectamente, y ese trabajo que ustedes hicieron es tan contundente. Ahora, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que el sector empresario no se fija justamente en los impuestos? ¿Será por falta de expectativa de que eso pudiera funcionar? No sé, qué sé yo. Porque es insólito la contundencia de los datos que vos estás dando. No sé, a mí me parece no le encuentro sentido, Matías. Mirá, Marcelo, a ver, lo que decís es así, porque de hecho, digamos, primero, hay dos paradojas, ¿no? La primera es, en todo lo otro no aparecemos en los últimos lugares de los rankings mundiales en materia laboral, en materia de educación. En algunos aparecemos mal, pero no en los últimos puestos. Y los proyectos de inversión se dejan de hacer principalmente por razones fiscales, es decir, por los impuestos, por la inflación, por el cepo, es decir, por mucho más razones se dejan de hacer las inversiones por esos temas fiscales que por todos los otros puntos. Yo te voy a decir... Sí, porque además, Matías, no somos un país con altos niveles de carga fiscal y una devolución del sector público de servicios de primera línea, como puede ser algún otro país nórdico, por ejemplo, ¿no? Donde se pagan impuestos y el servicio que devuelve es un buen servicio. Acá son pésimos los servicios, o sea, se pagan impuestos altísimos y el servicio, yo diría, prácticamente cero. Lo que vuelve es prácticamente cero. Así es.
¿Qué chances tenemos de que esto cambie, Matías? A ver, Marcelo, contestando tu pregunta de por qué esto es así, nosotros fuimos recabando las distintas razones que se iban diciendo, porque acá hay como una suerte de asimetría, Marcelo, entre lo que son los especialistas y los departamentos fiscales de las entidades empresarias, donde este tema está bien presente, y donde los eventos que se organizan técnicos tienen la mayor asistencia, y lo que es pues, la agenda empresaria a nivel dirigencial. Hay una asimetría allí. Yo te voy a decir cuáles son los típicos razones que se han invocado, que se han dicho en voz alta o más baja, dependiendo de las circunstancias. Primero, el tema tributario es muy técnico, la gente no entiende dinero. Segundo, no tenemos que ser insensibles pidiendo bajas de impuestos porque hay mucha pobreza. Tres, nosotros planteamos temas de fondo, de largo plazo, no temas de coyuntura. Cuatro, no conviene desgastarnos con las autoridades porque estamos con tal otro pedido, el tema de exportaciones, y es mucho más relevante, con lo cual no conviene. Cinco, tenemos que tener buena llegada al gobierno de turno, y esto naturalmente que va directo contra ellos hablar de impuestos, con lo cual no conviene al sector empresario. Después también se decía, muchos de estos reclamos son impuestos al consumo, nosotros los podemos trasladar, con lo cual no se afecta nuestro margen. Tendrían que reclamar las asociaciones de consumidores, también se ha invocado eso. O no nos corresponde meternos en gasto público porque nosotros pagamos impuestos, no nos metamos en temas de gasto público. Eso es para las entidades económicas. Ahora, Marcelo, qué bárbaro. Como suele suceder, cada ocasión y cada entidad tendrá su explicación, pero todo junto no tiene explicación. Entonces, acá, digamos, sirve compararnos con qué se hace en otros países, en la región. No nos vayamos, como decías, a países nórdicos, no nos vayamos a Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, ha tenido mucho más presencia, mucho más predicamento, mucha más influencia el sector empresario. Y hemos hablado de lo que ha sido el tema de los impuestos en el ticket, el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Y ahí eso fue una iniciativa del sector empresario, no fue una iniciativa de la lógica, de la ONG Lógica de Brasil. Sí. Fue del sector empresario. Dijeron, esto no va más, esta locura que estamos viviendo fiscal en Brasil tiene que terminarse. Y se les ocurrió esto, que no existía, y que ha sido fantástico para lo que es la ciudadanía brasileña, tomando el punto y haciendo la demanda de la ciudadanía. Pero eso fue una iniciativa que se le dedicó todo el tiempo y todos los recursos económicos y de recursos de especialistas para que esto saliera adelante. Y se llevaron por delante al gobierno, digamos, de entonces, que era Dilma Rousseff, porque había 1,5 millones de firmas detrás, que no se consiguieron fácilmente, se consiguieron con inversión de tiempo y de recursos. Bueno, eso tiene que ser muy inspirador para el sector empresario. Matías, al momento de discutir la ley Ómnibus, que finalmente después se cayó, sé que ustedes, desde Lógica, hicieron una ofensiva importante sobre algunos legisladores para explicarle la necesidad de transparentar, de ir a un camino parecido al de Brasil, y tuvieron cierta receptividad. No sé en qué quedó eso. Eventualmente, si se habilitara de nuevo una ley o algo parecido como pudiera pasar, eso está bien encaminado. Contame un poco cuál es el estado de situación de la tarea que ustedes estuvieron haciendo en enero. Sí, recordemos, en octubre 3 de los 5 candidatos firmaron el compromiso de impulsar una norma de transparencia fiscal al consumidor, los impuestos en el ticket, estilo brasileño, entre los cuales estaba Milei. Se presenta la ley de bases y allí había un capítulo que era el del régimen de transparencia fiscal al consumidor. Se vuelve a exponer el IVA, 50 años tuvo esa prohibición, se expone el IVA, digamos, a los consumidores finales, cosa que estaba prohibido y nos quitaba esa cultura fiscal. Y le faltó al inicio los artículos de transparencia fiscal al consumidor. El título decía régimen de transparencia, pero cuando ibas al articulado no estaba. Bueno, fuimos allí al Congreso, nos escucharon,
estuvimos reunidos con varios legisladores, con toda la predisposición, e incluyeron los artículos de transparencia fiscal al consumo. Transparencia para todos los impuestos nacionales e invitación a las provincias para que se adhieran a este régimen. Esto se podía hacer de otra manera, de que se pongan todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, pero se prefirió esta fórmula y allí fue a la ley de bases. Tuvo la media sanción en general y después pasó lo que pasó, que se retiró el proyecto. Bueno, ahora que reflota la ley de bases, sigue estando incluido el régimen de transparencia fiscal del consumidor. Y el otro día, hace 10 días, cuando se reunieron los gobernadores con el presidente, se firmaron allí 10 puntos que van a, digamos, a impulsar, y está incluido el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Qué buena noticia esto. Por último, danos, grosso modo y en términos generales, para que la gente entiende perfectamente de lo que estamos hablando, pero tome dimensión de por qué insistimos tanto en este tipo de cosas. Danos algún rubro, algún bien, algún servicio de los que ustedes han estudiado, Matías. ¿Qué carga fiscal tienen? Bueno, distintas entidades hicieron los análisis para cada tipo de producto. YARAF, de Nadine Argañarás, lo hizo para alimentos, 42% son impuestos en el precio final. 48% es en las bebidas no alcohólicas. Que yo te diga 48%, Marcelo, te estoy diciendo casi 50%, es decir, que los impuestos casi equivalen al costo y rentabilidad de ese producto. ¿Estos son todo tipo de impuestos o solo nacionales? Todo tipo. Todos los impuestos. Todos los impuestos, para que tengas una idea, es un tercio es el IVA, un tercio es ese 48%, porque es el 21 sobre el 121, alrededor del 17. Sí. Después, todos los otros impuestos indirectos es otro tercio. Ahí están ingresos brutos a lo largo de toda la cadena, impuesto débito y crédito, impuestos internos y débitos y créditos. Es decir, ingresos brutos municipales, débitos y créditos e internos. Eso es otro tercio. Y finalmente el otro tercio es impuesto a las ganancias y seguridad social del vendedor. Eso es el 48% en total. Después tenemos en autos 54%, vos mencionabas que algunos tenían 60%, que es el caso de los celulares. Tenemos el caso de ticket de avión, 48% también. Es decir, todo está en el barrio de entre el 40 y 60%, Marcelo. Increíble. Matías, lo vamos a seguir este tema y nosotros vamos siempre atentos de lo que hace Lógica, que es un trabajo extraordinario. Ya está cerca de que esto pueda, por lo menos parcialmente, materializarse. Ojalá se concrete rápido. Te agradezco todo el esfuerzo y este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Simplemente contarte que nos estamos reuniendo allí con las entidades empresarias para ponernos a disposición de ellas. Hubo un par que nos llamaron ellos motu propio cuando salió el artículo que hacías mención vos, que es el artículo del sector empresario en el país más gravoso del mundo, que la gente puede ver en nuestras redes, en País con Lógica, y en la página web logica.org.ar. Y con otras nos estamos reuniendo y pidiendo reuniones para acompañarlos y, bueno, debatir sobre estas ideas. Lamentablemente ayer hubo el primer evento empresario, fue ayer, de 20 bloques, no hubo ninguno dedicado al tema fiscal, en línea con lo que señalábamos en nuestros artículos, pero confiamos en que el sector empresario se va a subir a este trípode, donde ya está el gobierno impulsando este cambio en lo fiscal, están las ONG, pero en este trípode falta que se sume el sector empresario. Matías, ¿esto del país más gravoso del mundo es literal? Absolutamente. Lo dice el Banco Mundial, lo viene diciendo desde el año 2015, que aparecíamos prácticamente último entre 190 países, y la UIA hizo un trabajo el año pasado donde por otros 2 métodos llega a la misma conclusión. Un análisis de laboratorio hecho por tributaristas de 7 impuestos, de los cuales en 6 tenemos el más gravoso entre 30 países, y otro que es la presión fiscal depurada por la informalidad, donde tenemos más del 50%, único país que el empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. Matías, un abrazo grande, muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Matías Olivero Vila, que es presidente de la ONG Lógica y que está haciendo un esfuerzo importantísimo para lograr la transparencia fiscal, que es tan importante. Ustedes escucharon, ¿no? En alimentos el 42% en promedio son impuestos. O sea que hoy cuando vayan al supermercado y vean la cuenta del supermercado, al final calculen aproximadamente que la mitad de eso son impuestos. Muchísimo. La mitad. Una En términos generales, si hacen la mitad en general, no le van a errar. Más o menos. Habló Caputo, en Twitter, tuiteó. ¿Qué dijo? Dijo que los precios, por ejemplo, una empresa de supermercado que está en un shopping en zona norte acá en Rosario, Sí. la de Elefante, está cambiando sus promociones, puso así en Twitter. Pero qué positivo es eso. Aparentemente por lo que puso en Twitter, sí. No sé qué las cambiaron. Bueno, muy bien. Número de WhatsApp para opiniones. 3413-746-895. Gracias, Ale.